Muy bien, son las 10:21 en la República Argentina. Estamos en la compañía de Rayo por aquí, pero como cada viernes, nosotros tenemos la posibilidad de que abramos las ventanas hacia el mundo en esto que hemos dado a llamar Visión Mundial, la columna de análisis internacional de la mano de los que saben, de nuestro experto en relaciones internacionales. Estamos hablando de Tadeo Castiglione. Le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, querido Tadeo? Bienvenido. Muy Hola. buen viernes, querido Bruno, Nati, a todo el equipo de Rayo Media. Un enorme placer. Estamos con el jefe con supervisión máxima, entonces creo que hoy vamos a tener que prestar más atención y trabajar de manera correcta porque ahí lo tenemos. No, nos tenemos que ordenar. Aparte, después de haber ingerido yogur, es como que se le prenden, sí, se le prenden todas las Y pilas. un shock de azúcar. Sí. Ahora lo vamos a tener que aguantar unos ratos. Hace un ratito estábamos hablando de los videojuegos y de la cantidad de jueguitos y horas que nos pasábamos jugando videojuegos. ¿Has tenido la oportunidad de jugar videojuegos? ¿Tenías encontronazo con tus hermanos con el videojuego? O... Bien, es una larga historia, pero en casa siempre hubieron computadoras. Desde que yo era pequeño, PC. Sí. Y el juego clásico era el Age of Empires. Sí. Al principio lo teníamos en una computadora, después teníamos 2, 3, entonces jugábamos en red, en conexión LAN. ¿No pudieron cruzarse con Adorni en algún momento? No. Nunca jugamos en internet, siempre era interno entre nosotros. Claro. Y yo soy el hermano menor, entonces mis hermanos siempre me pasaban el trapo, era bastante complicado. Claro. Después, cuando ya tenía 10, 11 años, jugábamos al Battlefield. Sí, Battlefield 1942, que era el clásico en aquella época. También con mis hermanos, y siempre mi hermano mayor nos pegaba al baile. Éramos yo con mi hermano del medio contra el mayor, nos ganaba. Claro. Hay una anécdota, la voy a contar, pero es medio vergonzosa. Una vez logramos revertir la balanza, un tiro para el lado de la justicia, logramos combatiendo. Dar vuelta a la partida, ganamos, y en el juego vos tenías la opción siempre de cambiarte de bando. De bando, sí, eras el eje. En el último segundo se cambia al bando nuestro y siempre entraban las primeras 2 medallas en el top 3, entraban las primeras 2 medallas de equipo ganador y uno tercero del otro equipo. Bueno, se cambió de bando, le contaron las muertes que él tenía, quedó primero y yo quedé tercero abajo. ¡Ay, no! Entonces, o sea, fuera del top 3 porque eran 2 y 1. Y bueno, ahí... Bueno, hubieron algunos problemas en casa. La bronca que se habrá Claro. No. Qué divertido poder jugarlo en red en tu propia casa, ¿no? Eso es fantástico. Qué La lindo. otra pregunta que teníamos, Sí, era si que se había dijo que disfrazado. la ¿no? iba a contar al Sí. aire, era si alguna vez se había disfrazado y de qué. Bien, no disfrazado de fiesta de disfraz, pero lógicamente en las actuaciones de escuela siempre nos correspondía alguna actuación que otra. Hubo una que en 7º grado de Napoleón. Napoleón Bonaparte. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Con manito acá y caminando. Con manito, mi mamá me preparó un saco específico con todo. Con hombreras. Y el sombrero que clásico, utilizaba al revés, bueno. Todos se querían sacar foto conmigo, ni con San Martín, fue muy gracioso, pero bueno, esas las que se pueden contar. Claro. No. Ya vamos, encontramos fotos, ya vamos a buscar vamos a pedir fotos de Napoleón. el archivo de la memoria ahí de los papás de Tadeo. Bueno, muy bien, Tadeo. Cada viernes nos convoca conversar de lo que va aconteciendo en el mundo. Recién, fuera de micrófono, no, en el día de ayer fue que habíamos hablado de la importancia de esta doble visita a Moscú, ¿no? Que se dio. Hay todo un gran movimiento que se viene dando ya hace bastante tiempo, Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, la intervención de los Estados Unidos en Medio Oriente y teóricamente el acompañamiento de otras potencias a ese conflicto que está desarrollando Estados Unidos con Irán. ¿Qué está pasando con Rusia? ¿Qué pasa con Moscú? ¿Qué pasa con estas cumbres? Bien, hay una serie de cuestiones muy interesantes. Fue una semana muy movida realmente para los que hacemos relaciones internacionales, lo cual fue creo que una semana de esas que destraban y también dejan ver un poco el panorama actual de cómo están las cosas. Esta doble visita a la que hace referencia Bruno fue una doble visita que coincidió en el mismo día, mismo horario, todo. Por un lado, el canciller
del Vaticano, el monseñor Gallagher, que llegó a Moscú para reunirse con su par ruso Sergei Lavrov. Y por el otro lado, algo que fue top secret, pero que no se puede mantener top secret, que fue la visita de John Ratcliffe, que es el director de la CIA, también a Moscú, exactamente en el mismo horario para reunirse con su par ruso Sergei Naryshkin. ¿Qué es lo que da en definitiva estas dos reuniones? Por un lado, el Vaticano abriendo de alguna u otra manera alguna mesa de negociación y pidiendo a Rusia que modere lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas, que han sido ataques cada vez más severos y que habla de un recalentamiento total del escenario. Y por el otro lado, Estados Unidos rogando a Rusia de que no bombardeen nuclearmente a Londres. Como para que nos demos hasta qué punto había llegado la situación, porque Rusia había advertido de manera ya total de que la continuación del envío de armamento sofisticado por parte de Inglaterra y de Francia a Ucrania, que por semana está dejando entre 30 y 40 civiles muertos, ya es intolerable y que iban a haber consecuencias severas. En medio de eso, la visita del canciller del Vaticano para bajar un poco el nivel. Y por el otro lado, también la visita del director de la CIA. Una visita que duró menos de una hora, es decir, por lo que es el vuelo, fue muy breve, por lo cual todo habla de que fue una visita más bien informativa y de hablar, y que no se discutió nada más que intercambio de datos menores, lo cual también deja un mensaje de que, bueno, Rusia los escucha, pero otra cuestión va a ser las acciones que se puedan llevar a cabo. La situación sigue siendo bastante, vamos a decirlo, tensa, complicada. Rusia insiste de que se tienen que garantizar todas sus medidas de seguridad nacional si alguien quiere avanzar en un acuerdo. Claro. Pero ahora bien, recordemos que Rusia está de alguna manera siendo reactivo, es decir, cuando le impactan, reacciona. Acá la solución, para que no haya ningún tipo de reacción, tendría que ser que se pare cualquier tipo de agresión, que es, creo que la visita de estas dos personas tendrían que haberse llevado a cabo en otra capital, no necesariamente en Moscú, pero aún así las advertencias fueron dadas de un lado y del otro, y Rusia reitera igual de que existe una paranoia europea de que Rusia los va a agredir, pero que nadie tiene que temer nada si está libre de culpas. Exacto. Que es un punto totalmente interesante para tener en cuenta. Ahora, entendiendo que esta guerra que se viene disputando ya hace mucho tiempo entre Ucrania y Rusia, hubo un tiempo una cierta amenaza por parte de los Estados Unidos de dejar de colaborar con Ucrania. Entiendo ahora por lo que contás vos que además del abastecimiento de los Estados Unidos, también lo recibía de Inglaterra y Francia. ¿Qué pasa ahora con Estados Unidos? ¿Retiró el pie del acelerador en la cuestión de aportes económicos y armamentísticos o sigue todo igual? Bien, la política de Donald Trump es esta, y va a sonar muy contradictoria. Cuando negocia con Rusia para que termine la guerra en Ucrania, le dice a Rusia: o negocian o le ponemos las peores sanciones que puedan existir en la historia de la vida humana. Y a Ucrania le dice: o negocian o los dejamos sin armamento. Es decir, dos discursos totalmente contradictorios utilizados en la misma línea para llegar a los mismos objetivos. Claro. Pero mientras le amenaza, por ejemplo, a Zelensky diciendo que le va a recortar el presupuesto, siguen girando todos los meses miles y miles de millones de dólares, siguen llegando miles y miles de municiones, misiles y todo lo demás. Es decir, no hay... jamás se detuvo, por más discurso que haya. No hay coherencia entre el discurso y... Claro. Exactamente. Y acá también hay otro disparador que da a entender la situación en la región, que es cómo se ha ido manteniendo todo esto a lo largo del tiempo. Es decir, este conflicto no parece que se vaya a frenar en breve, y parece que la escalada va a seguir estando presente en los próximos escenarios. Ahora bien, respecto a una escalada mayor, que era la que plantea Rusia, que más bien es retórica, es decir, es más bien discursiva, para también mantener la situación interna, de que, bueno, estamos advirtiendo para dar respuesta a su pueblo. Del otro lado también existe en las próximas semanas una serie de hechos en Rusia, los cuales son bastante importantes. Entre ellos está la cumbre del BRICS, que se celebra en la India. Putin tiene que estar presente. Esa es la segunda semana de septiembre, entonces no puede estallar nada durante estas semanas, por lógica. Y después están las elecciones del Congreso ruso, de la Duma estatal, por ende
nadie va a mover algo masivamente durante el próximo mes de septiembre. Claro. Eso se da por entendido, excepto que pasa algo catastrófico, siguiendo estas líneas largas. Ahora bien, dentro del panorama al mediano y largo plazo, las posibilidades de negociaciones son casi nulas. Y que la situación, bueno, va a seguir escalando, al menos vamos a ver si hay alguna especie de control, pero por parte de Estados Unidos el envío de armamento sigue latente, cada vez menor, porque también recordemos todos los problemas que también tiene de suministro interno de Estados Unidos después de la guerra con Irán y demás, sí. Y a la misma vez la crisis económica que esto genera. En Europa, incluso Volkswagen acaba de anunciar 400 despidos, en realidad son jubilaciones adelantadas en Alemania, estamos hablando que eso es un golpe muy duro, porque la capacidad industrial tanto de Alemania, Francia, incluso el Reino Unido, las únicas empresas que están ganando son las que fabrican armamento. Entonces muy probablemente Volkswagen cese a muchos operarios para empezar a fabricar partes de armamento, exacto, lo que sea. Entonces eso también habla de un recalentamiento del escenario y de lo que puede ser, bueno, lo que los europeos han ido sosteniendo de manera continua, que va a ser un aumento del presupuesto militar, justificando que hay una amenaza grave según ellos. Ahora, no sé si alcanzaste a ver vos, Nati, de la guerra entre Rusia y Ucrania, los avances tecnológicos, ¿no?, que tiene de por sí las guerras. Los drones y esas cosas a mí me llaman... Con drones, los ataques son los con drones. Sí, pero también hay como defensas que no entiendo cómo funcionan. Barreras. Claro. Yo, de lo que a mí más me llama la atención de todo esto es cómo ha cambiado, ¿no? Deja de ser la táctica, mientras lo vemos ahí a Rayo que mira. Quedó re en primer plano. Sí. Cómo son las tácticas justamente de guerra que incluyen los drones y que ya dejan de tener gente, digamos, es tremendo eso. Al frente. O sea, hay gente en el frente de batalla, pero son atacados con drones. O sea, son re dañinos. Y sí, porque aparte de las búsquedas y el avance, digamos, tecnológico en ese sentido, se hace cada vez más áspero. Evidentemente en ese avance tecnológico hay otras potencias, ¿no?, que colaboran con esto. Hace unos días leía una noticia que decían, los que están colaborando con los drones iraníes son los chinos, ¿no? Con su tecnología y están es lo primero colaborando. Que te viene cuando pensás en los drones, que hacen unos shows increíbles con... Pero decís, y bueno, ¿y los drones ucranianos de dónde vienen? ¿Quién acompaña? ¿Por qué siempre desde un bando se acusa al otro y del otro lado quién acompaña, claro, ¿no? Si están usando de los dos lados. ¿Qué está pasando con eso, no? Porque hay como es como que la guerra, obviamente, se disputa entre dos países, pero parece ser mucho más amplio, ¿no?, los que intervienen. Sí, totalmente. Y acá entramos en lo que en la época de lo que se llama quinto tecnoparadigma, se habla de la guerra asimétrica. ¿Cuál es un costo de un dron? Bueno, de las mejores calidades te saldrá $10,000, $20,000 un buen dron con un alcance de cientos o miles de kilómetros. Y por el otro lado, para derribar ese dron, bueno, necesita un misil que sale $1 millón, $5 millones de dólares. Barbaridad. Entonces uno le saca la diferencia y eso es el impacto tanto económico de desgaste como también de efectividad. Fabricar 10, 20, 50 drones es mucho más rápido, mucho más efectivo que un misil. Claro. Entonces, ese es el auge de la tecnología de los drones, pero tanto desde Rusia y desde China, recordemos que China tiene lo que pueda fabricar 1.000 Europa, China fabrica 10.000 y tal vez nos quedamos cortos, y eso existe en la actualidad. Ahora bien, en los escenarios bélicos actuales, eso marca mucha la diferencia de los diferentes conflictos. Y creo que una vez lo habíamos hablado, que incluso Argentina ya en el año, yo me acuerdo, 2011, 2012, estaba fabricando sus propios drones, diciendo, bueno, esta era la tecnología puntera para los años próximos, y después se dio discontinuidad al 100%, para cuestiones interesantes. Ahora bien, todo esto marca una situación muy grave, porque también la utilización de drones, recordemos que también es lo que ha estado sucediendo en la última semana, no es en contra de objetivos militares necesariamente, sino que ya se han empezado a desvirtuar todo, y lo que deja para la problemática de seguridad internacional en los próximos tiempos es cualquiera puede tener un dron, cualquiera puede equiparlo con cualquier explosivo que quiera fabricar, lo que sea, y pueden haber ataques de falsa bandera, porque los drones no llevan instintivos militares. Entonces, con cualquiera de estos actos, el terrorismo internacional
y la utilización también por los servicios de inteligencia para hacer que diferentes potencias se desconfíen y demás, pueden actuar a través de los drones. Eso también deja una señal conflictiva a largo plazo. De igual manera, ya hay tecnologías cada vez más potentes para el bloqueo de drones. Recordemos que, por ejemplo, Rusia denuncia que por día está siendo atacado por 1000 drones. 1000 drones diarios, es una guasada, de los cuales 950 son derribados. Sí. No derribados con misiles, no derribados con metralla normal, sino con tecnología de punta, de blockout de señales, que bueno, también afecta las telefonías móviles y demás, pero entre eso y tener 1000 bombardeos, lógicamente marca la diferencia. Entonces, eso también habla de un avance tecnológico a la par junto con los drones para la neutralización misma. Veía que usan como una especie, viste, como los lanzamisiles, pero lo que hacen es como largar una bola de señal, de inhibición de señal. No te puedo creer, no lo entonces veía eso. y es como que lo anula al dron y cae, digamos. Sí, eso se utiliza en drones precisos cuando ya son en las líneas de frente y demás. Exacto. Los inhibidores de señal incluso existe dentro de las policías y dentro de cuando Javier Milei recoge algún lugar siempre se ve alguno con algunos de estos inhibidores, pero también se utilizan otro tipo de tecnologías que ya son tipo radares móviles y demás que también son muy efectivos. La idea es tostar de alguna manera la información que reciben de manera continua y de esa manera neutralizarlos. Claro. O la sobresaturación de diferentes señales para confundirlos, para derribarlos o para incluso tomar el control, que eso es otra tecnología de punta que también ya se ha ido experimentando en los últimos años. Claro, porque entiendo que los captan también, eso, los captan y dicen, si los che, pueden usar como armamento propio. no, y aparte analizan, dicen, che, esta tecnología, mirá, esta no lo teníamos nosotros, Claro. mirá lo que le ponen. También, claro, entonces sí. sirve también como una referencia de lo que hacen. Ahora, nosotros siempre es como que cada guerra pareciera ser que llega como la prueba, pero se vienen armando otro tipo de cosas, ¿no? Yo veía, por ejemplo, los Juegos Olímpicos Eso, estaba de pensando en robots. lo mismo de los robots. Digo, en cualquier momento... Re divertido verlos corriendo ahí en la pista, pero ¿qué están haciendo con Y aparte trepan y hacen cosas, Tal entonces cual. en cualquier momento te pueden, Sí. en cualquier terreno te lo pueden trepar, Sí. pueden llevar cualquier tipo de carga, Sí. y ni hablar de esos que simulan ser perros, viste que son perros robots, eso también, digo, son... Hay un capítulo de Black Mirror que es terrible con los Sí, perros. sí, sí. Digo, siempre llegamos como entre comillas tarde a la guerra de lo que vemos porque ya se viene gestionando Se otra viene, cosa. sí. Calculo que en los Ni próximos nos conflictos... enteramos, ¿no? Sí, en los próximos conflictos. Siguiendo un poco con esto de cuestión de armas, veía el desarrollo de un arma que es como una señal de sonido, es como que te aturde en realidad. Es como una... lo he visto en algunas protestas en Europa. Alta frecuencia o algo Como que así. hace un largan así, es como una onda expansiva que corre a la gente, pero es como con sonido, no sé muy bien, como que los aturde y te corre, te desplaza del lugar. Tiene un nombre ese tipo de... Sí, hay varios, probado principalmente en Asia, generalmente, sí. en los cuales se trata de, disuadir las protestas a través de diferentes sonidos. La que era utilizada años anteriores tiraba tipo unas bombas estruendo, Sí. los cuales te aturdía y te dejaba tonto 5 o 10 minutos, entonces con eso disuadían. Ahora se hace a través de diferentes frecuencias. El problema de eso es que todavía no está investigado qué efecto real puede producir en el oído o en el cerebro, en lo que sea, debido a que estamos hablando de frecuencias cada vez más elevadas. Pero que eso han habido experimentos y que incluso se utiliza de manera regular. Sí. Son también cuestiones muy, muy interesantes sobre los diferentes cambios de paradigma dentro del control social, dentro también de todo lo que tiene que ver con los esquemas securitarios a nivel internacional. Pero bueno, la situación en torno a estas dobles visitas va encarado a eso. La situación de escalada regional que se vive en Europa del Este, la continuación de todo esto, las líneas rojas marcadas por un lado, las advertencias del otro, y vamos a ver cómo esto continúa en medio de un Donald Trump que recordemos que el Premio Nobel de la Paz se quiso erigir y no pudo, y por lo visto después de eso pateó todas las mesas de negociaciones a nivel internacional, y veremos cómo esto continúa en las próximas semanas. Pero bueno, todo aparenta de que este conflicto lamentablemente todavía tiene un trecho largo. Que yo recuerdo cuando asumió Donald Trump, dijo en un par de días, en 3 días soluciono la guerra entre Rusia y Ucrania. Vos tenés que yo lo resuelvo, bueno, todavía está la situación. Bueno, recién hablabas de Asia, ¿no? De cómo también estos conflictos se trasladan hacia otros lugares, hacia otros sectores.
hace poquito conocimos la lamentable noticia de lo que sucedió entre la frontera entre Nepal y China, que todavía siguen generándose algunas cuestiones porque parece ser que todo ese derrumbe de ese glaciar en altura terminó bloqueando otros lugares que también se empieza a acumular y en cualquier momento esos embalses se vuelven a romper producto de todo lo que sucedió. Charlando un poco con Tadeo fuera de micrófono, le preguntaba, bueno, entiendo que en su momento Nepal y China tenían ciertos conflictos, hubo hasta hace un poco tiempo algunas situaciones ahí en Nepal y China. Ubicarnos un poco, ¿qué está pasando en Nepal? ¿Qué pasa en China? Quiero saber, en realidad, yo cuando veía lo que había pasado, veía que el territorio que fue, digamos, golpeado, fuertemente afectado, era como un sector pareciera ser de industria. Primero industria, la primera parte, pero después eran como sectores residenciales, ¿no? Parecían ser como barrios muy lindos, se veía como, bueno, era un valle bastante bonito de lo que había arrasado. Entonces digo, bueno, el sector que arrasó... Mucho turismo, de hecho, había entre las víctimas. Exacto. Pero ¿qué pasa con Nepal? Nepal es como nosotros vemos a Bolivia, por ejemplo, o como vemos a Perú, o como vemos a Paraguay. ¿Cómo es la situación socioeconómica de Nepal? Bien, primero que nada, respecto a esta tragedia, también no nos olvidemos de India, que también se vio afectado con todas estas cuestiones. Hay una discusión interna, y después ahora vamos a entrar a la situación en Nepal, sobre el manejo del Himalaya, la cordillera del Himalaya, por las grandes reservas de agua. Del lado chino se han hecho importantes represas, importantes inversiones, y el Himalaya es el origen de los principales afluentes de China. Entonces, quien tiene el control del Himalaya tiene el control hídrico, por ende, en el caso de China, el desarrollo principalmente de energía. Entonces, eso es un punto clave y vital, que se haya estado trabajando bastante en torno a esto. China trató de asegurar toda esta área, incluso con relaciones con... Toda esa zona todavía no está delimitada al 100%. Claro, es muy escarpada. Hay algunos conflictos ahí fronterizos con Nepal, algunos fronterizos con la India, y China ha tratado de, sentar las bases necesarias para todo tipo de negociación. Pero para hablar de la importancia del Himalaya y de que estos hechos también habla sobre la potencialidad de lo que puede suceder con un mal uso de estos territorios. De los recursos. Exactamente. Entonces, eso para tener en cuenta. En el caso de Nepal, Nepal viene de atravesando una larga crisis política. El año pasado recordemos que hubieron importantes manifestaciones que terminaron con el gobierno. Fueron los que los corretearon al ministro de Economía. Lo tiraron a un río al ministro de Economía. Todo bastante raro en medio de un Nepal que pasó por esto y antes de años atrás estaba en guerra civil. Es decir, pasaron de una monarquía absolutista a una parlamentaria a un gobierno directo del Partido Comunista de Nepal, que tampoco era tan comunista y demás, pero así se llamaba. Incluso enemigos de los chinos en línea general. Fue bastante interesante todos esos aspectos. Un comunismo a lo Nepal, digamos. A lo nepalí. Y después la caída de este gobierno a través de estas protestas, que recordemos que eligieron un presidente a través de una red social. Que eso fue algo también muy interesante. Innovador. La misma gente que protestaba eligió a través de una red social al presidente interino. Una situación muy escabrosa. Tomó el control el gobierno militar, tomó el control de toda la situación. Después hubieron elecciones y después ahora se está tratando de reconfigurar las relaciones. ¿Qué pasa con Nepal? Nepal es un país muy pobre, vive de las remesas del extranjero, es decir, de los familiares en otros países que envían dinero a los nepalíes originarios, y después del turismo. No mucho más en un país sumamente complicado socialmente, con todas estas revueltas y demás, y que, mantiene ese historial. En medio de esto, el nuevo gobierno estaba tratando de negociar en dos aguas. Por un lado con la India, que tiene una gran influencia respecto a los nepalíes, y con el otro lado con China, porque sí o sí necesitas a China, que está del otro lado de la cordillera del Himalaya, y que es la que te puede proporcionar conectividad. Claro. Después de esta tragedia que acabamos de atravesar, en los cuales vemos que hay puentes destrozados, ciudades aisladas. Tremendo. Y todo lo que hemos visto, y que todavía no se sabe cuántos muertos hay, tanto del lado chino como del lado nepalí. El lado nepalí es mucho más trágico todo. Lógicamente se van a necesitar muchos recursos que Nepal no tiene para reconstruir la región que ha sido afectada dentro del país. Un Nepal que con el nuevo gobierno que asumió
inmediatamente se asocia al Fondo Monetario Internacional, lo cual es otro punto para ver las conectividades de lo que sucedieron. El gobierno nepalí que fue derrocado, ellos justo estaban por ingresar a la Organización de Cooperación de Shanghái, estaban tratando de mantener una contracara, vamos a decirlo. Y ahí es cuando entran las teorías conspirativas que dicen que Estados Unidos genera los temblores, ese tipo de cosas. Al menos el temblor social que vimos, el temblor social de cómo terminaron acabando con ese gobierno, que si bien las realidades siempre, la hemos dicho, querido Bruno, las realidades sociales sí son catastróficas, con pobreza, con un gran desempleo juvenil, que es la principal queja de todo esto. Sí. Las realidades llevan a justificar algunos hechos, pero esos hechos son siempre canalizados o con herramientas que alguien pone el dinero, alguien pone el auge para hacer viral algo que sea una puntual, queja común. Sí. Entonces todo eso deriva después en la caída de un gobierno que le sirve a otros intereses, es decir, en vez de crear las transformaciones. Y esto es algo igual, tal vez, vamos a decirlo, trágico, similar a lo que sucedió en Venezuela. Un cambio de gobierno y después una tragedia, claro. Y con Colombia la cual también te justifica una dependencia hacia el exterior. Vamos a ver cómo lo canaliza actualmente el gobierno nepalí, si esta tragedia la va a empujar hacia el lado chino respecto al gigante que tiene al lado, claro, que puede meter herramientas para la reconstrucción del país, o si acaso va a hacer uso del Fondo Monetario Internacional. Aún así, la situación es muy trágica. Y todo lo que esto va a derivar creo que va a dejar mucho hilo para seguir siguiendo en medio de una región que está ahí, vamos a decirlo. Claro, ¿qué pasa con la India también ahí, no? Porque comparten, digamos, cercanía con la India. La relación Nepal-India, India-China, todo ese triángulo. Bien, India y China actualmente están con mucho diálogo, están avanzando bastante en sus relaciones internacionales. Está la cumbre del BRICS, claro. Está la cumbre del BRICS en Nueva Delhi, en la India, y va a estar Xi Jinping, va a estar Putin y Modi, van a estar todos ahí hablando. Y se había firmado hace menos de un mes sobre diferentes pasos fronterizos reabiertos en la región del Himalaya, lo cual era muy importante para la, vamos a decir, pacificación, y al igual que se había dicho de que ninguno de los dos ejércitos, tanto el indio como el chino, tenga armamento pesado en las fronteras, con una línea de 30 a 50 kilómetros de delimitación, hasta que se definan cuáles van a ser las fronteras correctas y demás. Claro. Eso, vamos a decirlo, vive en una calma. China y la India a la vez compiten económicamente, compiten también estructuralmente respecto a quién tiene la mayor población mundial, por ende tiene una mayor economía mucho más amplia. Y la India sí está atravesando una larga crisis económica interna, la faltante de combustible, también protestas estudiantiles, que se llamó la rebelión de las cucarachas, sí, y toda una situación ahí medias, en torno a esta misma situación. Entonces hay mucha desconfianza en la región, todos se están cuidando al máximo. Y bueno, la situación en la India con todo este desborde de los glaciares afectó principalmente las represas, las cuales están en su límite máximo, vamos a decirlo, pero socialmente se ha contenido bastante. Entonces hay que ver primero cómo cada uno defiende y después cómo van a salir con sus jugadas en el exterior. Exacto. Quienes se han quedado por afuera de estas crisis, menos mal, Bután, que es otro país que comparte el Himalaya y demás, en esas regiones no han habido mayores problemas, entonces eso, bueno, por un lado ha sido una crisis local en Nepal, pero bastante catastrófica también, que podría haber evolucionado. Totalmente. Sí. No sé si, Nati, has visto vos, hay una importante, es una revista, ¿no? O es un diario, ¿no? Ahí me vas a corregir vos, Tadeo. Se llama The Economist, sí, que anualmente ellos suelen lanzar una portada que durante algunos años, este año me parece que en relación a diferencia de otros años, se viralizó más. ¿Qué pasa? The Economist pareciera ser que es como el vocero de las grandes élites mundiales, ¿no? Sí. De, bueno, los grandes poderes. Y siempre anticipa algo, siempre muestra algo. Sí. La tapa de este año muestra todo como un gran dibujo, un gran collage de infinidad de dibujitos y cosas. Sí. Muchos, ¿y qué hay? Mucha tragedia. Exactamente. Muchos quienes más son más los conspiranoicos, sí, le empezaron a buscar como significados a la tapa, ¿no? A los dibujos y a todo lo que iba figurando.
hubo uno que lo dividió como si fuese una pizza, pero en 12 porciones, digamos, porque es circular el dibujo. Y como justo, una torta de... Claro, entonces dice, bueno, este es enero, febrero, marzo, abril. Y justo ahora en agosto aparece esta cuestión de, parece como un cubo de hielo, aparece una copa de vino moviéndose, como simulando movimientos telúricos. Figura también justamente que el mes que viene es la reunión de Xi Jinping, la cumbre del BRICS. Justo salen como 3 dibujos que vos te das cuenta que uno es Putin, el otro es Xi Jinping. ¿Cómo seguís vos esa tapa? ¿Crees que algo de eso? Seguí las teorías conspirativas. Pasa que es un tipo muy centrado en la información. Bueno, pero a lo mejor las sabe porque es parte también de lo que se habla, qué sé yo. Hay algo muy interesante, Bruno, que todos los grandes bancos internacionales en el mes de noviembre y diciembre dan su pronóstico para el año próximo, a nivel global. Entonces, hay muchas proyecciones y es más, es una competencia sobre los diferentes grados de perspectiva hacia el futuro y quiénes cumplen los diferentes, vamos a decirlo, proyecciones. Porque tiene que ver mucho esto con las inversiones, tiene que ver esto con el movimiento del capital. Entonces, lo que hace The Economist en realidad es un rejunte de las perspectivas bancarias y financieras a nivel global. Las reuniones y las cumbres y demás, eso se sabe con años de anticipación. Algunos eventos que puedan tener con respecto a situaciones económicas, financieras o militares, algunas son, vamos a decirlo, que van a suceder o van a suceder tarde o temprano. Entonces mucha adivinanza sobre algunos conflictos que sucedieron en este año. No había que ser muy inteligente para darse cuenta. La situación en Venezuela, la situación en Irán, cómo iba a continuar todo esto evolucionando, no así los resultados. Pero sí que siempre existen todas estas amenazas, igual que los charlatanes que dicen las profecías para el próximo año está lleno de que eso. va a morir Mirta Legrand y tenés una gran chance de que esto suceda. Bueno, pero lo que tiene de interesante The Economist es que desde a dónde habla, siempre hay que pararnos y observar desde dónde se dicen las cosas. Cuando alguien sale de la nada y dice o únicamente presenta algo, hay que prestar atención al mosaico entero. No creo que tenga que ver con todos estos fenómenos que hemos visto, el terremoto en Venezuela, el terremoto en Colombia, el terremoto... también entra en movimiento lo de Nepal, pero que siempre eso tiene un efecto económico detrás, siempre hay que tenerlo eso en consideración y también las justificaciones que se pueden ir derivando. Sin entrar en teoría conspirativa, y esto existe, el único acuerdo sostenido desde la época de la Unión Soviética hasta ahora entre Rusia y Estados Unidos es el no utilización de armas geotérmicas y geofísicas, que tiene que ver con no crear terremotos. Claro. Sería, si existe un acuerdo para eso quiere decir que alguien tendría la capacidad para generarlo. Exactamente. O si no, sería como hacer un acuerdo de no agresión con los alienígenas, aunque no haya ningún ataque, claro. Es algo similar. Entonces, para tener en consideración algunos datos interesantes y algunos factores comunes, lo de The Economist siempre es interesante porque habla desde la economía, habla desde el mundo financiero, y los mensajes se entienden desde esa perspectiva, teniendo en cuenta que no únicamente los bancos de Estados Unidos, sino que las principales cadenas de bancos a nivel internacional, puertas adentro y algunas también de manera oficial, siempre dan sus proyecciones con lo que va a suceder, no únicamente con las proyecciones del año, sino que también con proyecciones de conflictos locales y precisos. Y sobre esto, en esta semana también el banco ruso Sberbank, que es el principal banco privado de Rusia, lanzó 5 tesis sobre cómo va a evolucionar este conflicto, por ejemplo, en Ucrania, para sus puertas adentro. Entonces, eso es algo normal, algo que existe con su rango de posibilidades, y para eso también muchos contratan a especialistas en relaciones internacionales para analizar los diferentes detalles en algo que se llama analítica del mosaico, que es algo muy interesante, que es la obtención masiva de información, y que cada esa información vos no te enfocás en ese informe, sino que lo pegás en la pared y junto después con 100, 200, 500 informes poder ver factores comunes en los cuales poder ir uniendo, los cuales te habla de, bueno, si hay muchas coincidencias en ciertos temas, es que algo se está moviendo por esos sectores. Eso principalmente en Oriente es algo 100% desarrollado. Ahí estamos viendo la tapa, eso es lo que yo mencionábamos recién.
Claro. Esa es la etapa que se lanza a principio de año. Hubieron primero, por ejemplo, ves ahí justo al margen derecho por debajo un jugador de fútbol pateando una pelota, eso ¿no? lo primero que vi. Entonces, primero en un principio era Ronaldo, entonces el mundial ya estaba definido, lo iba a ganar Ronaldo. Bueno, no pasó. Hay jeringas, hay tanques de guerra, hay un número ahí que es el número de la celebración de la independencia de Estados Unidos, ¿no? El número 250. 250, claro. Una gran torta, hay un barco, fíjate que ahí están Allá los tres. está el hielito, ahí lo veo, estaba buscando Exactamente, sí. el derretido. Exacto. Hay movimiento, fíjate que hay como todo, como se ve como si estuviese Todo movido. se- Incluso Sí. Bruno, fíjate que tiene muchas interpretaciones. Sí, Muchos dijeron incluso con el tema de la jeringa y demás, bueno, el Sí. brote de ébola Vuelve en de nuevo. África, Exacto. que si uno lee las noticias, en realidad es de evento regular, vamos a decirlo cada tanto. Exacto, lamentablemente, ¿no? Entonces, Sí. hay algunas cuestiones ahí que son hiper generales, pero que después cada uno puede dar la interpretación que quiera, pero que son los principales, incluso como si uno quisiera hacer los resúmenes anuales de lo que cómo va evolucionando Sí. Claro. el mundo, que no sé si avanza para adelante o para atrás. Cada Sí. Es vez más. bastante interesante. Sí. Satélites, drones, Sí, se ven misiles. hay todo un análisis, uno empieza a ver como en mayor profundidad, hay como medicamentos y pastillas por todos lados, ves un joystick conectado a un cerebro, bueno, hay un montón de cuestiones que, bueno, lo hacen entretenida ver la tapa, pero después tratar de encontrarle algún sentido lo hace cada vez más divertido todavía, ¿no? Claro, sí. Un repaso por lo que acontece en el mundo, lo hacemos cada viernes de la mano de Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial. Tadeo, siempre un placer escucharte. La verdad que uno siempre aprende un montón, se queda con un montón de dudas también. Uno ve que el mundo se mueve bastante extrañamente. Pero bueno, lo bueno es que lo tenemos a Tadeo para entender hacia dónde se va el mundo. Que nos traduzca. Exactamente, que nos baja un poco Sí. la data para entenderlo mejor. Tadeo, querido, no solamente te voy a decir, nos encontraremos en algún momento próximamente. No vamos a confirmar No nada sabemos todavía. si presencial o no presencial. Exactamente, si lo tendremos aquí o será por videollamada o por llamada. Pero como siempre, un placer tenerte acá. Insisto, dentro de las columnas que tenemos habituales, sos una de las que más llama la atención, más gusta, y sobre todo por esto, porque bajás data que es muy compleja y la bajás de una simpleza que nos permite entenderlo. Bueno, como siempre, un enorme placer, Bruno. Algo me estás riendo antes de comenzar la columna porque dijiste el pibe que habla de geopolítica y demás. Sí. Es mejor que el guachín que me decía. Él se va a acordar el año pasado en la radio. Tienes razón el guachín. Tienes decía. razón, Guachín, sí. Había alguien que decía El sí. guachín. Entonces, bueno, vamos mejorando. Va mejorando, va Va mejorando. subiendo el nivel de Sí, datos. en algún momento será el joven que... Pero ahora va cambiando. Tadeo, excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Bruno. Un saludo para todos ustedes, para la audiencia y bueno, esperamos encontrarnos pronto, más y mejor, Dios mediante. Totalmente. Gracias, Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial, la columna que nos permite conocer qué pasa en el mundo, aquí en la mañana de No La Ven por el canal de Rayo Media. El pibe que habla de economía, que habla de todo en este programa.